grabación de esta sesión del día de hoy. Profe, yo sí tengo una consulta porque esta es mi primera clase y no, o sea, de verdad que en el grupo que nosotros tenemos nadie responde, nadie dice nada y yo no tengo grupo. Ah, ok, entiendo. Hola, yo tampoco tengo grupo. En el módulo puse para hacer grupo y nadie contestó. Ah, bueno, a través de este chat que está acá de nuestra clase pueden conversar, ponerse de acuerdo, compartir los números de teléfono y todo eso, para que se vayan organizando en los grupos para las charlas y las actividades pues, que están previstas para acá. Si han revisado el Moodle, en el Moodle hay bastante información, hay bastante material, tienen de todo un poco. Y ahí está, ¿cómo se llama? Ahí está también el material teórico que hemos dictado en las clases presenciales que hemos tenido. Entonces, hasta ahora no hemos hecho ninguna evaluación, por eso es importante que se pongan de acuerdo desde ahorita para las actividades que vienen. Voy a compartir entonces pantalla para dar entonces inicio y mientras voy a apagar la cámara. Consume mucho ancho de banda, entonces no, vamos a dejarla encendida. Bueno, entonces en la clase pasada hemos visto algunos conceptos fundamentales de economía en las tres clases anteriores que se aplican en lo que es el comercio internacional, en la economía internacional, perdón. En la economía internacional tenemos dos grandes ramas. La primera, el comercio internacional, se refiere fundamentalmente al intercambio de bienes y en algunos casos de servicios. Y tenemos la rama de las finanzas internacionales que tiene que ver con todo lo que es pagos, el mercado bursátil, la balanza de pago, préstamos internacionales, la deuda externa, entre otros factores. Así como, por ejemplo, las transferencias internacionales forman parte de lo que es las finanzas internacionales. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo, desde un punto de vista clásico, los economistas han ido modelando el comportamiento del comercio internacional. Entonces, comenzamos con el concepto de productividad. Hoy en día escuchamos hablar de productividad, que la productividad, que hay que ser productivo, que hay que ser competitivo y todo aquello, ¿cierto? Pero este es un concepto que tiene cierta antigüedad y donde podemos ver algunos grandes aportes en, digamos que, en científicos sociales clásicos, como Taylor y como Fayol. Sobre todo Fayol es muy conocido por ser el padre de la ciencia administrativa moderna. Y Taylor también hizo grandes avances. Hay quienes dicen que los padres de la administración son dos, Taylor y Fayol. Bueno, está bien, perfecto. De acuerdo con Taylor, elevar la productividad siendo más eficiente desde el punto de vista de la producción. Es decir, que si usted es más eficiente desde el punto de vista productivo, usted va a tener una mayor productividad. Pero antes de eso debemos decir que la productividad se define como, está, los resultados deseados dividido por los insumos empleados. Entonces la productividad se refiere al uso eficiente de los factores de producción para tener bienes y servicios. De acuerdo con el enfoque de Fayol, que es este señor que está acá, es necesario tener un proceso administrativo bien estructurado para mejorar la eficiencia y por ende la productividad. Entonces, por eso es que los teóricos dicen que el padre de la administración moderna es Fayol, porque Fayol dice esto, mira, proceso administrativo bien estructurado. Y cuando hablamos de proceso administrativo bien estructurado, significa, por ejemplo, que las funciones del personal estén bien definidas, que los perfiles del personal estén bien estructurados. Por ejemplo, si yo necesito un técnico electromecánico, yo no voy a buscarme a un plomero ni a un soldador, yo me voy a buscar a una persona formada en esa disciplina y formada en esas disciplinas y que de paso tenga cierta experticia laboral. Denme un segundo, por favor.
Pues vamos a retomar entonces. Entonces, siguiendo con los postulados de Fayol, es necesario que una empresa esté bien organizada. Y a medida que tengamos mejor organización, vamos a ser eficientes en cada uno de los procesos productivos o administrativos que se quiere realizar. Y por ende, entonces, la productividad de la empresa va a ir mejorando. Entonces, por ejemplo, una empresa manufacturera no solamente es productiva, si la parte fabril es productiva. También requiere, por ejemplo, que la parte administrativa sea productiva. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una empresa agrícola que se encarga de producir queso y es muy eficiente en la línea de producción con los mantenimientos adecuados, pero tengo un exceso de personal administrativo que en lugar de aportar valor a la empresa, lo que hace es aportar costos, eso va a irme reduciendo la productividad de la empresa. ¿Se entiende esa idea o no? Sí. Y lo mismo sucede también a nivel, por ejemplo, de las grandes corporaciones y a nivel del Estado, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, vemos por ahí que la planilla pública en Panamá se ha incrementado considerablemente. Ahora yo pregunto, ¿ese incremento de la planilla se ha traducido en el mejoramiento de los principales servicios que necesitamos los ciudadanos que hacemos vida en este país? Para nada. Para No, nada, porque, por ejemplo, yo considero que en algunos sectores hace falta más personal. Usted ve que, por ejemplo, que la gente de IDAN se queja de que no tienen personal, de que esto y lo otro. Y cuando uno compara también los presupuestos que le asignan al IDAN con lo que le asignan a otras instituciones, oye, a veces se queda corto. El IDAN tiene que hacer grandes obras de infraestructura, porque, ok, el agua está ahí en los acuíferos, pero traernos el agua hasta la casa cuesta mucha plata. Y de paso hay que potabilizarla y todo lo demás. Entonces, uno ve muchas veces que se da un incremento de personal administrativo que realmente no se traduce en un mejoramiento de los servicios. Entonces, por ejemplo, en el IDAN, yo considero que debería haber más personal operativo para atender todos los problemas que tienen que enfrentar la gente en el día a día. Y debería también hacerse un mejor esfuerzo en la parte de inversión. Pero bueno, vemos que eso se va hacia otros sectores. Tenemos también aquí los aportes de Henry Ford. Mucha gente conoce a Henry Ford nada más que por los carros. Pero resulta que Henry Ford fue una persona admirable. Primero, un hombre muy habilidoso con las manos. Él aprendió este negocio automotriz casi que por cuenta propia. El papá tenía una granja y él se encargaba de revisar los mecanismos y hacer pequeñas mejoras en los molinos, en la maquinaria incipiente que tenían en esa época. Y bueno, después comenzó a trabajar. Yo creo que él trabajó con Edison, fíjense ustedes. Y después, bueno, después logró desarrollar el modelo T, que fue el coche más vendido hasta que apareció el escarabajo, el Volkswagen Escarabajo. Entonces, Ford decía que la productividad consiste en aumentar la capacidad de producción del hombre en el mismo periodo de tiempo, mediante la especialización y la línea de montaje. Entonces, aquí ya Henry Ford está dando un concepto ahí que es clave, especialización en la línea de montaje. Cuando comenzaron a producir los carros, antes de que apareciera Henry Ford, o antes de que apareciera Olds, porque realmente ese concepto de línea de montaje no es de Ford, fue de Olds, que fue un industrial, creo que canadiense, que también hizo grandes aportes, y de hecho los autobuses Reo existieron hasta los años 60. Entonces, Olds, él había logrado el concepto de línea de montaje, pero en la línea de montaje de Olds, el operador tenía que irse moviendo. En cambio que en el concepto de Ford, el operador estaba fijo y lo que se movía era el producto. Entonces, la fabricación, por ejemplo, de un automóvil tiene varias etapas. Entonces, el operador está fijo. Entonces, por ejemplo, la persona que se encarga de montar motores está exclusivamente montando motores. Le llega el motor por una banda transportadora, le llega el chasis por otra y el tipo monta el motor. Después hay otro que se encarga de montar el capó, otro que monta vidrio. O sea, cada quien tiene una tarea. Y mientras usted hace una tarea, una y otra vez se vuelve
experto, se vuelve especialista y por ende es mucho más eficiente, más productivo. Entonces, ahí estuvo la genialidad de Ford. ¿Okay? Poner una línea de montaje donde el producto se desplazaba, donde tenías como etapas o estaciones de trabajo, mejor dicho. ¿Pueden darle acceso a la persona que se está incorporando, por favor? Para yo no tener que cerrar. Entonces, tenías eso, de esa manera, estaciones de trabajo, donde poco a poco, de paso, el operador iba planteando mejoras. El operador podía ir planteando mejoras en su puesto de trabajo. Mira, yo considero que si hacemos esto con esta herramienta es mejor. Que si aplicamos esto es mejor. Y poco a poco le iba dando también valor a su trabajo. Entonces, por eso ustedes ven que hay personal especializado y capacitado en un área específica y esa tarea con mucha eficiencia. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, no es lo mismo que cada quien tuviera en su casa que hornear su pan, que tener su huerto, que tener sus vacas, a que uno se dedica a hacer una tarea específica y hay una persona que se dedica a producir leche, entonces se dedica a producir pan, porque va a ser más eficiente y va a manejar también una economía de escala que también le va a permitir bajar un poco el precio y así sucesivamente. Después aparece este personaje acá, que es el profesor Deming, que a mi juicio el profesor Deming merece un poco más de reconocimiento del que tiene actualmente. El profesor Deming pasó un caso muy curioso. Hay un refrán que dice, un lema que dice que nadie es profeta en su tierra. O sea, el profesor Deming, cuando estaba joven, yo creo que ya falleció el profesor Deming, él tenía una gran afinidad con la cultura japonesa. Y él se fue allá a Japón, porque aparentemente en Estados Unidos, que es donde él era, no le prestaba mucha atención. Y se fue a Japón y comenzó a estudiar el proceso de producción de los japoneses, porque en los años 60 los productos japoneses eran malos, eran como los productos chinos hoy en día. O sea, nadie te compraba en los 60 un carro Toyota, porque era malo. Sí, es sencillo, la gente compraba era carros hechos en Estados Unidos de América o carros europeos. Pero Deming se puso a estudiar el asunto y logró introducir mejoras y los japoneses le compraron la idea. Y es tanto que hoy en día el premio de calidad de Japón, que es uno de los premios más prestigiosos en ese ramo, diríamos que es casi equivalente a un premio Nobel en otra ciencia, se llama Premio Deming. ¿Qué les parece eso? Increíble. Entonces, el profesor Deming planteó el ciclo de Deming, planificar, es decir, ¿qué vamos a hacer? No, que queremos hacer esta tarea. Muy bien. Ejecute la tarea, que es el hacer. Verifique, es decir, usted compara los resultados obtenidos con los resultados planificados. Y cuando usted observa desviaciones, hay oportunidades de mejora. Y por tanto, actuar. Y ese actuar es producir mejora, la mejora continua. Entonces, que hoy hablamos hoy en día de mejora continua, eso es un concepto viejo, eso no es nada nuevo. Entonces, con este ciclo se hace mejoramiento de proceso y al mejorar el proceso, usted se inscribe en un ciclo de mejoramiento continuo de la productividad. ¿Y qué ha pasado hoy en día? ¿Quién no quiere tener un Toyota hoy en día? Yo creo que todos acá quisiéramos tener un Toyota, ¿cierto? ¿O no? Bueno, a menos que no le gusten los carros Toyota, pero ¿cómo? Claro, Todos claro. quisiéramos tener un Corolla hoy en día, por lo menos un Yaris. Sin embargo, ese planteamiento de DM, y después hay otros aportes como el del profesor Taguchi, y antes de ellos también estuvo el profesor Chújar, o sea, este negocio de la calidad ha tenido grandes gurúes a lo largo de la historia. Y todo ese aprendizaje se lo llevaron los coreanos, los de Corea del Sur, se lo llevaron los taiwaneses, se lo llevaron también los singapurenses y un poco los hongkonitas. Bueno, y ellos llegaron en su momento a ser conocidos como los tigres asiáticos. Fueron países que lograron desarrollar industrias de manufactura muy poderosas y hoy en día creo que estamos rodeados de manufacturas que vienen de Corea del Sur también. Por ejemplo, Samsung en telefonía. ¿Quién domina hoy en día el mercado de celulares a nivel mundial? Samsung y después, si no me equivoco, está la gente de Apple con sus iPhones. Sí. Hyundai, que hace 30 años atrás era una marca por ahí poco conocida, una marca del montón, hoy en día es una de las 6
grandes marcas automovilísticas a nivel mundial. Y lo mismo con mucha otra manufactura que viene de Corea del Sur. Singapur es uno de los países más prósperos del mundo. Antes exportaba muchas cosas, no sé ahora qué se dedica, porque antes, por ejemplo, Panasonic tenía plantas en Singapur para producir radios. Hoy en día la mano de obra en Singapur se ha hecho tan cara que ellos han migrado hacia otros sectores. Hong Kong, bueno, Hong Kong era, digamos que hasta el año 97, que fue cuando fue incorporada o devuelta a la China continental, era Hong Kong un oasis de prosperidad en medio de todas las dificultades que tenía el resto de la China. Y de Taiwán vamos a hablar un poquito más adelante. Es un caso muy interesante de Taiwán. Entonces, de ahí tomando esta idea de Henry Ford, de la especialización del trabajo, hay que recordar que el trabajo es uno de los factores de producción. Y en las primeras clases yo mencioné que los factores de producción desde el punto de vista de Adam Smith, en la riqueza de las naciones, eran los recursos naturales o factor tierra, el trabajo o mano de obra y el capital. Donde recordemos que la tierra son los recursos naturales. Hoy tenemos, por ejemplo, en este caso, que un ejemplo agrícola sería, por ejemplo, las semillas, la tierra y el agua. Pero si es, por ejemplo, una industria forestal, sería entonces, bueno, la tierra, la semilla, el agua y después un producto que sería ¿cuál? La madera o los árboles talados para después llevarlos a los aserraderos y transformarlos en tablas para hacer muebles, para hacer lo que usted necesite. En el trabajo tenemos los trabajadores, ok, y aquí también hablan del capital humano. Fíjate, aquí este modelo es un poquito más complicado que el modelo tradicional. Y aquí distinguen los recolectores como ayudantes generales, que son personas que hacen tareas muy básicas, y distinguen al capital humano como agricultores con conocimiento. Que, por ejemplo, si lo vemos desde un punto de vista, una empresa manufacturera, tenemos, por ejemplo, los ayudantes generales, y en el capital humano tenemos entonces los supervisores, ingenieros y gerentes, que siempre hay una proporción mucho mayor de ayudantes generales que de ingenieros. En una planta te puede haber 2 ingenieros y 40 ayudantes generales, que son los que hacen las tareas rutinarias, las tareas manuales. El capital, bueno, son los edificios, las máquinas, las herramientas y el dinero también. Y eso se emplea, esos 3 factores de producción para producir bienes, que en este caso, bueno, en el ejemplo que tú traje es maíz, trigo, cebada, uvas, leche, maíz, arroz, lo que usted produzca. Si es en el caso de una industria manufacturera, bueno, puede ser muebles, puede ser automóviles, pueden ser llantas, lo que usted esté produciendo. Y si es servicio, bueno, será un servicio. Y de acuerdo con esto se incluye un cuarto factor, que es el empresario. Ajá. ¿Y el empresario por qué? Porque el empresario es que organiza que esos otros factores de producción trabajen de forma eficiente. Ahí tenemos entonces a los directores, a los gerentes, que son los que se van a encargar de dirigir el resto de factores de producción para que sean eficientes. ¿Estamos claros o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Siéntanse ustedes con toda libertad de intervenir cuando gusten, porque yo no los estoy viendo. Yo estoy viendo solamente la pantalla con las láminas que estoy presentando. Entonces, y este concepto, aunque dijimos que Henry Ford lo trajo, no es un concepto nuevo. Es un concepto bastante antiguo. Si se mejora la formación del personal y se especializa en un conjunto de tareas específicas, tendrá mejor desempeño y coadyuva a mejorar la productividad, es decir, contribuye. Pero ese principio de especialización del trabajo es muy antiguo, no es nada nuevo. Y está registrado en el libro sagrado de nosotros los cristianos, la Biblia. En el Éxodo, capítulo 18, versículos 21 y 22, se describe la visita de Jetro o Yetro, que era el suegro de Moisés. Moisés el profeta. Y él se dio cuenta que Moisés estaba muy agotado todo el tiempo porque trabajaba demasiado. Entonces Moisés, siendo un profeta, era un hombre iluminado, que tenía comunicación directa con Dios, que usted lo puede llamar Jehová, si usted es testigo de Jehová o Yahvé, como le llamamos los católicos. Bueno, entonces Moisés tenía que sentarse todo el día en su tienda a escuchar las quejas de todo el pueblo y a darle respuesta. No, que este hombre
se tomó el agua de mi pozo, que aquel me agarró, que aquel se llevó mi gallina, que este se llevó mis cabras. Entonces Moisés estaba todo el día en eso. Desde que amanecía hasta las 5 o 6 de la tarde, Moisés todo el día sentado escuchando las quejas. Entonces el suegro lo vio y le dijo, Moisés, eso así no sirve. Tú no puedes trabajar así, Moisés, tú te vas a agotar y el pueblo se va a cansar también. Y recordemos que Moisés era el líder de ese pueblo, fue quien lo sacó de Egipto. Entonces, si un tipo agarró todo un pueblo y lo saca de un país, tiene que haber sido un líder. No veamos por el hecho de que Moisés era el profeta iluminado y que hablaba directamente con Dios. Veamos que era un líder, que tenía esa capacidad de liderazgo para convencer a la gente de salir, aunque vivían como esclavos, de un lugar donde tenían sus casas, tenían sus buenas comidas y todas sus cosas para subsistir, a irse a vivir a un desierto. Entonces, tuvo que haber tenido liderazgo, un liderazgo fuerte. Entonces, Jetro le dice, Moisés, no trabajes así, chicos, te estás agotando. Acuérdate que tú eres el líder de esta nación. Tú eres el profeta, el que habla con Dios. Tú lo que tienes que hacer es que tú delegas y especializas el trabajo. Se le dijo, tú vas a agárrate y prepárate un grupo de gente así. Los vas a preparar y los vas a enseñar en las leyes y en los mensajes y en las leyes de Dios. Y tú los vas a organizar para que sean jefes en grupos de 10, grupos de 100. Entonces, él hizo una escala jerárquica y al final solamente tienen que llegar a ti los casos que los casos que ellos no pueden resolver. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, comparativamente con lo que es el sistema de justicia, la cúspide del sistema de justicia en Panamá es la Corte Suprema de Justicia. Ahí tienes una serie de tribunales y más tribunales, hasta que llegan a los juzgados locales, a los jueces de paz. Entonces, las cosas se comienzan a resolver en una instancia básica. Después, si esa instancia no te da respuesta, tú vas a la instancia siguiente. Y al final, si ninguna de las que te dio respuesta, vas a la Corte. Y si la Corte tampoco te da respuesta, ¿qué te corte? Bueno, ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, bueno, en la literatura, en El Padrino el libro de la mafia del autor Mario Puzo, se plantea la organización del trabajo en niveles organizacionales, donde a la cúspide tenemos al don o al padrino, en este caso era Don Corleone. Don Corleone tenía un consejero, un consigliere, que era quien lo asesoraba en los asuntos estratégicos. Después él tenía pues una serie ¿cómo se llama? De niveles jerárquicos. Después estaba el segundo al mando, que estaba por debajo del don. Digamos que el consigliere estaba casi al nivel del don. Después teníamos los capos, o caporegime, como era en italiano. Y después tenían los soldados. Y por último, los asociados allí. Entonces, por ejemplo, cuando el don estaba pendiente era de las cosas estratégicas, de la mafia como una organización piramidal y de los grandes negocios. Mira, vamos a hacer negocio aquí en esta zona. Y cuando había que hacer la parte operativa, estaban los soldados y los asociados. Entonces, también por esta misma estructura, el don daba las instrucciones al consigliere, el consigliere al segundo, el segundo a los capos a los soldados. Era prácticamente imposible demostrar que el don era autor intelectual de los crímenes que sucedían en Nueva York, por ejemplo, o en Chicago, que estaban las mafias, la mafia en Nueva York, la mafia en Chicago. Entonces, así como hay colaboradores y empresas que se dedican a una tarea en específica, también hay países que se dedican a producir bienes y servicios. Entonces, les dije que íbamos a hablar de Taiwán. El caso de Taiwán es bien interesante. No sé si les comenté anteriormente que en los años 40, por ahí, se dio lo que fue la Revolución Cultural China. Y destacaron dos grandes personajes. Primero fue el general Chiang Kai-shek, que era líder del ejército. Y el segundo fue Mao Zedong, como se decía en la grafía antigua, Mao Zedong. Pero lo correcto es Mao Zedong. Bueno, resulta que por cosas de la vida, el liderazgo se lo llevó fue Mao. Chiang Kai-shek decidió huir de China continental y se fue a la isla de Formosa, que era el nombre portugués de Taiwán cuando era dominio portugués. Entonces, él se fue a Taiwán y allí tuvo una divergencia total con Mao. Mientras Mao se metió comunista, Chiang Kai-shek fue totalmente capitalista y fue apoyado por Estados Unidos. Entonces, Taiwán, que es una isla, se convirtió en una isla de prosperidad.
de riqueza en medio de todo un panorama que era muy adverso. Ya Taiwán era sumamente rica cuando China estaba pobre. Taiwán se puede comparar, digamos, con Japón, más o menos en la misma época. Taiwán tuvo unos avances increíbles similares a los de Japón. En los años 90, Taiwán era uno de los países con reservas internacionales, las mayores reservas internacionales del mundo. Tenía unos ahorros por ahí de 70.000 millones de dólares, que había que verle la cara que eran 70.000 millones de dólares desde hace 30 años. Un país democrático, con un nivel de vida elevado, y China, bueno, la gente con un nivel de vida muy malo. Estoy hablando de los años 90. Entonces, Taiwán comenzó también a tener industria manufacturera. Taiwán te hacía camisa, Taiwán te hacía autopartes, pero llegó un momento en que la mano de obra en Taiwán se especializó tanto que Taiwán se dedicó ya a los negocios de más tecnología, de más conocimiento, por ejemplo, a producir microchips. Y hoy en día Taiwán es un país especializado en producir microchips. Fíjense que siendo China tan grande, se dice que Taiwán está protegido por el escudo de silicio, porque el 50% de los microchips del mundo se hacen en Taiwán. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece como un país chiquitico que es una islita? O sea, si son curiosos, pueden investigar allí o también lo puedo hacer yo mismo. ¿Cuál es la superficie de Taiwán? Vamos a buscarlo acá rápidamente para un país chiquitico y tiene una importancia tan grande en el comercio internacional porque es el gran productor de microchips que se usan para las computadoras, para los automóviles, para tantas cosas, para las pantallas. Fíjense, Taiwán tiene 36.197 kilómetros cuadrados, es decir, es más pequeño que Panamá. Vamos a ver su población. Su población es inmensa, es de 23 millones de personas. Ahora vamos a ver cuánto es el PIB de Taiwán. Y rápidamente acá. PIB de Taiwán. 6,3. 6,3. Bueno, aquí dice, el PIB subió un 6,3% en Taiwán. Y de acuerdo con esto, el PIB de Taiwán en 2021 fue de 667.000 millones de euros. Es decir, dado el cambio de la época, eran como 700.000 dólares. El PIB de Taiwán, que si uno lo divide entre 23 millones de habitantes, pues nos da un montón de plata. Aquí está, aquí lo tengo. El PIB per cápita de Taiwán en 2021 era del orden de 33.775 dólares. Eso, claro, eso hay que verlo con más detalle, viendo si es el PIB real o el nominal. El interesante es el nominal para poder compararse los crecimientos entre año y año. Pero Taiwán es un país sumamente rico. Nosotros estamos asociados libre comercio con ellos, ¿cierto? No, No. eso no, porque hay un problema. Por eso es que el tema de Taiwán es bien interesante. Panamá siempre tuvo unos lazos bien estrechos con Taiwán. Taiwán le aportó bastante a Panamá. Pero durante el gobierno anterior, el presidente Juan Carlos Varela, presidente Varela rompió relaciones con Taiwán y las tuvo con China, porque como China no reconoce a Taiwán, la China continental considera que Taiwán es una provincia rebelde de China. Entonces, si tú tienes relaciones con Taiwán, no las puedes tener con China. Ok. Entonces, Taiwán siempre nos dio bastante cosas. De hecho, hay un problema con unos estudiantes que estaban en Taiwán estudiando, se tuvieron que devolver y los mandaron para China, pero resulta que no es tan fácil hacer ese match porque el dialecto taiwanés es distinto al dialecto chino. Entonces, pero bueno, fíjense entonces cómo este país, un país sumamente rico, amenazado ahora por China, pero protegido por esto, por su especialización en producir microchips a nivel mundial. Brasil, veamos el caso de Brasil. Cuando hablamos de Brasil, uno enseguida piensa fútbol y piensa, ¿cómo se llama? Carnaval y piensa también en café. El café brasilero es muy bueno. Brasil es el principal exportador de café a nivel mundial. Superó a Colombia. Colombia era un productor duro de café a nivel mundial, de café fino. Brasil lo superó. Un café muy bueno produce Brasil. El segundo país productor de café en el mundo es Vietnam, que relegó a Colombia, después que Colombia fue segundo, relegó a Colombia a la tercera posición en cuanto al comercio mundial de café. Entonces, Brasil es un productor neto de café. Son muy buenos los brasileños en producir café.
Los franceses son muy buenos en producir vino. Son especialistas en vinos, en quesos, son vinos excelentes. Y muchos tienen denominación de origen. Por ejemplo, el champán. Cuando uno quiere brindar en grande con algo, ¿qué compra? Compra champán francés. Que el champán, oído, mejor dicho. El champán es francés, es exclusivo de la región de Champán en Francia. No hay champán argentino ni champán australiano, nada de eso. El champán es francés. Si un producto se llama champán, es porque es hecho en Francia. Ahora, te ponen también vino champañizado. Esa es otra historia. Los españoles también producen su champán, su vino espumante, pero le llaman cava. Y lo producen sobre todo en Barcelona. Y de hecho aquí, aunque saliéndome un poco de la historia, cuando los catalanes han seguido con su tontería de separarse de España, ¿qué hicieron las empresas productoras de cava? Cambiaron la razón social para Madrid. ¿Por qué? Porque si salían si Cataluña se sale de España, se separa de España, se separa de la Unión Europea. Y eso no le conviene a los productores de cava españoles o catalanes, mejor dicho, porque entonces van a perder el acceso al mercado europeo. ¿Qué es lo que le está pasando ahorita al Reino Unido? Saben que el Reino Unido, al fin y al cabo, son unas islas y todo aquello. Ellos decidieron separarse de la Unión Europea, proceso conocido como el Brexit. Antes había paso franco, paso abierto de mercancías de la Unión Europea hacia Inglaterra, hacia el Reino Unido, mejor dicho. Inglaterra es una parte del Reino Unido. Ahora es complicado y no han sabido manejar eso. Entonces ahora yo, de acuerdo con esto, veo que el comercio de Reino Unido con el resto de los países europeos es muy complicado. Y eso inclusive ha afectado a países como Panamá. Porque, por ejemplo, Panamá compra ciertos productos que son manufacturados, no manufacturados ya para manufactura en el Reino Unido es muy cara, pero son marcas que son de empresas que están establecidas en Londres. Entonces, como ya no hay, como ya Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, ya no aplican los tratados de libre comercio de Panamá con la Unión Europea para productos que son de origen británico. Entonces ahora los productos que vienen del Reino Unido para Panamá pagan unos impuestos bravos, unos impuestos fuertes de unos aranceles de importación. Y bueno, para seguir con este caso de la especialización del trabajo, mejor dicho, de la especialización productiva, tenemos una nación llamada Arabia Saudita. ¿La conocen? Arabia Saudita. ¿Han escuchado hablar de Arabia Saudita? Sí. Arabia Saudita, pues, aparte de ser la cuna del Islam, es una nación sumamente rica. De hecho, todos estos países de aquí de la zona son ricos. Por ejemplo, Omán es un país rico. Aquí tenemos por acá que no se ve este puntico, son los Emiratos Árabes Unidos. Aquí está un país que creo que se llama, siempre se me olvida, es un país que es una isla. Creo que se llama Bahrein. Ajá. Acá tenemos un país chiquitico, chiquitico, que no sé si lo han escuchado hablar antes, llamado Kuwait. Es un país extremadamente rico. Irak, antigua Mesopotamia e Irán. Todos estos países son países muy importantes desde el punto de vista petrolero. Donde tenemos aquí países con regímenes autoritarios como Irán, que son fanáticos, después de haber tenido al Shah de Irán, que tenía una propuesta modernizadora, se volvieron otra vez en el 79 a sus raíces fundamentalistas, o sea, usó otra vez batolas y cosas de esas. Irak, que ha tenido una historia muy difícil en los últimos tiempos, y las monarquías del Golfo, como Arabia Saudita, donde, ok, tienes unas monarquías absolutistas, donde los reyes son los que mandan, pero que han invertido muy bien su dinero en darle bienestar al pueblo. Ahí tenemos a Kuwait, Arabia Saudita, los Emiratos, y bueno, ese país que siempre se me olvida el nombre, el país que es chiquitico, que es una isla. ¿Cómo dije que se llamaba ahorita? Que no es Qatar, no es Qatar. Bahrein, Bahrein. profe. Bahrein, bueno, no, país que tiene ciertos problemas, que no tiene el no tiene ni ese nivel de bienestar en ciertos aspectos que tienen, por ejemplo, los ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos. Tienen un nivel de vida alto, pero ciertas libertades no son tan buenas como en los otros países. Entonces, por ejemplo, de allí pasamos a este concepto que es de Adam Smith, más o menos en la época de la riqueza de las naciones, que son las ventajas absolutas. Entonces, para tener ventajas absolutas debe haber una especialización en productos con menor coste absoluto y una mayor productividad de los factores. ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo se traduce eso? En que la ventaja absoluta es la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien, teniendo que usar menos factores de producción que otros.
Entonces, si yo quiero producir este bien, utilizo menos factores de producción que otros. Y recordemos que los factores de producción son tierra, es decir, los recursos naturales o materias primas, la mano de obra, el capital y la administración, que ahora lo incluyen algunos teóricos. Entonces, bueno, de repente para yo producir muebles, voy a utilizar la misma cantidad de madera aquí y en Pekín. Ok, perfecto. Ah, pero resulta que en Pekín, en China, o Beijing, como se llama realmente, Pekín es un nombre antiguo, en Beijing hay una gran cantidad de maquinarias que te hacen que tu trabajo sea más eficiente. Ah, número uno, tienes la maquinaria. La maquinaria en Beijing es más barata que en Panamá. Ok. Tienes que la mano de obra en Beijing es más barata que en Panamá. Y de paso, China tiene madera más barata que en Panamá. Y tiene, por ejemplo, vamos a suponer, hablando de una madera buena, caoba. China también tiene caoba. Y es más barato explotar caoba en China que en Panamá. Bueno, entonces, sencillamente, en ese caso, entonces, China va a tener unas ventajas absolutas con respecto a Panamá para producir esos muebles de madera. Damos otro ejemplo. Dos países que son vecinos, España y Francia. Los dos son países ricos, son países reconocidos por su industria alimenticia y por su nivel de vida. Si dos industrias de España y Francia tienen cada una 1000 trabajadores y ambas pueden producir quesos y panes. Recuerden ustedes que en España hay una gran cantidad de quesos, que si el queso manchego, el queso burgalés, unos quesos deliciosos, deliciosos de verdad. Pero Francia es reconocida a nivel mundial por su repostería y por su panadería. Entonces, vamos a suponer que dada toda esta tradición y todo aquello, cada trabajador español puede producir 3 quesos en una hora o 2 croissants, que son esos pancitos en forma de media luna, que no son franceses, por cierto. El croissant es de origen austríaco, de Viena, y tiene una historia bien interesante. Se dice que cuando los turcos otomanos, ahí no me acuerdo si estaba Solimán o su hijo Selim, quisieron invadir Viena. Y los panaderos que se paraban de madrugada para hacer el pan, escucharon el ruido del ejército y lograron alentar las defensas de Viena, y las defensas de Viena lograron el contraataque y lograron detener la invasión que querían hacer el ejército otomano a Viena. Entonces, en homenaje, los panaderos hicieron este pancito, este croissant, que es en forma de media luna, porque la media luna es uno de los símbolos que utilizaban el Imperio Otomano como su símbolo, pues, representativo. Y de hecho, la Cruz Roja tiene la cruz, que es un símbolo cristiano. Pero entonces, ese símbolo no era adecuado para los países árabes, entonces tienen una media luna roja, que representa su cultura. Entonces, cada español te puede producir 3 quesos en una hora o 2 croissants. Mientras que los franceses te pueden producir un queso en una hora o 3 croissants. Y suponemos que hay una demanda de quesos en España y una demanda de croissants en España y una demanda de quesos en Francia y una demanda de croissants en España. O sea, vamos a suponer que nosotros somos nacionalistas y somos no señor la soberanía alimentaria y todo aquello, que es muy bueno, por cierto. Pero hay que manejarlo también con mucho cuidado. Mire, todo tiene ventaja y desventaja. No hay nada que sea absoluto. Y todos los extremos son malos. Si lo vemos desde las doctrinas económicas, el capitalismo puro salvaje es malo, porque explota al hombre y no le daba derechos al hombre. Y por eso fue que vino la huelga de los obreros del McCormick en el 1 de mayo del siglo antepasado. Y de ahí quedó eso de que el Día del Obrero es el 1 de mayo. Y por otra parte, el comunismo tampoco es bueno. Son los extremos, que hay que buscar un camino intermedio donde tú le dejas a la gente ciertas libertades y que los medios de producción, los factores de producción estén en manos privadas y que también tenga cierta asistencia social del ciudadano. Por ejemplo, la seguridad, los servicios públicos de sana calidad, todo eso. Entonces, supongamos que ahora, mira, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar la mitad de mi fuerza laboral en España para que me produzca queso. La otra mitad que me produzca croissants. Y lo mismo vamos a hacer en Francia. Entonces, si seguimos esta premisa y si cada trabajador español te puede producir 3 quesos en una hora, bueno, por hora vas a tener 1500 quesos y 1000 croissants. Mientras que en Francia van a producir 500 quesos y 1500 croissants.
Entonces, cuando hacemos esa suma, realmente aquí tenemos son 2.500 unidades entre croissants y queso. Y en Francia tenemos 2.000. Pero de repente está esta gente que está consciente de la especialización y aprovechar las ventajas que tiene como país. Mira, ¿sabes qué? Vamos a dedicarnos mejor a producir queso. Ya. Vamos a darle el croissant y la repostería a los franceses, que son mejores que nosotros en eso. Entonces, produzco 3.000 unidades de queso, mientras que los franceses, conscientes de que son buenos en repostería, se dedican a producir nada más que los croissants y dejan el queso que le produzcan los españoles. Entonces tenemos 3.000 y 3.000. Ya por ahí hay un incremento en la producción, porque no es lo mismo. Y también desde el punto de vista de los inventarios, la materia prima es mejor producir un solo producto que producir dos. Pues esto significaría tener dos líneas de producción, una línea de queso y una línea de croissants. En cambio, ahora tengo una sola línea de queso y dedico todo a producir queso. Todo mi esfuerzo, hago de esto mi core business, o sea, mi negocio es fundamental, mi negocio medular. Entonces, bueno, produzco 3.000 quesos en España y 3.000 croissants en Francia. Entonces digo, bueno, yo realmente necesito son 1.500 unidades de croissants de queso aquí en España. Entonces, tú necesitas también, bueno, yo te vendo queso y tú me vendes croissants. Entonces se dan intercambios comerciales. Entonces, cuando uno tiene un socio comercial es porque ese socio tiene algo que vender y tú también tienes algo que venderle. Cuando no es bueno tener un socio comercial, cuando el socio te vende y tú no le puedes vender nada. Entonces eso ahí sería una falacia. Si somos socios comerciales es porque esto es toma y dame, yo te vendo y tú me vendes. Y más o menos tenemos la balanza de pagos equilibrada. Pero si yo te vendo más, yo te vendo y no te compro nada, estoy siendo un mal socio. Entonces, vamos a ver esto a un concepto que es un poco superior, porque el concepto de ventaja absoluta es de Smith, pero este concepto de ventaja comparativa vino del señor David y Ricardo, que fue posterior a Adam Smith. A medida que uno va evolucionando, va leyendo las ideas de otro y va mejorándolas con ideas propias. Mira, esto no sirve así, esto mejor aplicamos de esta manera. Entonces, tenemos pues que el Reino Unido, que aquí lo vemos bien detallado, fíjense que este mapa está bien interesante. El Reino Unido está formado por 4 países: Inglaterra, capital Londres; Gales, Escocia, que es la parte del norte; e Irlanda del Norte. La isla de Irlanda tiene 2 países: Irlanda e Irlanda del Norte. Irlanda del Norte, capital Belfast; Escocia, capital Edimburgo; Gales, capital Cardiff; y Inglaterra, capital Londres, que a su vez es la capital del Reino Unido. Bueno, ellos tienen unos pozos de petróleo y gas natural en el Mar del Norte. Pero el petróleo está en el mar. En el mar. Claro, ellos que son un país de gente navegante, tienen una experticia muy grande en navegación y en todo aquello. Estas aguas son bien difíciles de navegar, por cierto, las aguas del Mar del Norte. O sea, el petróleo del Reino Unido está en el Mar del Norte. ¿Dónde está el petróleo de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes? ¿Dónde está? La tierra. En el desierto, en la tierra. Muchas gracias. Entonces, ¿qué será más fácil? ¿Sacar el petróleo del mar o sacarlo del desierto? Obviamente que el desierto. Obviamente en el desierto. Porque tú que llegas por carretera, aquí tienes que llegar en una lancha, tienes que poner una plataforma que no sé cuántos metros hacia abajo. O sea, después tienes que tener una logística mucho mayor, una infraestructura mucho mayor que en el desierto. De repente en el desierto, tú tienes un campo acá y tiras un oleoducto hasta los puertos. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, Tienes tu... sí. Se corta. No. Okay. A veces se corta, pero... Ok, entonces tú tienes tus campos acá y tienes un puerto aquí o de este lado. Creo que aquí está el Mar Rojo y aquí está el Golfo Pérsico. Bueno, ok. Ponemos un puerto de este lado, tiras un oleoducto y ya. Los barcos salen por acá, navegan el Cuerno de África, que es una zona peligrosa, o lo sacas por aquí por el Mar Rojo. Y no recuerdo si el canal de Suez acepta barcos petroleros o no. Pero bueno, cierto es que tú lo colocas acá con un oleoducto, tienes aquí tu terminal, pasas por el canal de Suez y llegas rapidito a Europa. Arabia Saudita le vende mucho petróleo a Europa.
Y también le vende a Estados Unidos. Para venderle a Estados Unidos, los barcos no pasan por el canal de Suez, sino que tienen que dar la vuelta por acá, por el Golfo Pérsico, pasar por el Cuerno de África. Entonces, ellos han diseñado unos grandes barcos, lo llaman LHCC. O sea, no me acuerdo cuál es la nomenclatura en inglés, pero son unos supertanqueros, pues, que cargan 1 millón de barriles de petróleo, supongamos. O sea, que es bastante lo que pueden agarrar esos barcos. Entonces, pero miren, aquí viene otra cosa interesante. Mientras el costo de producción de petróleo en Arabia Saudita o Saudí ronda $1 por barril, bueno, vamos a suponer que en el Mar del Norte es mucho mayor. Esto hace 20 años andaba en $1 por barril, este costo. Entonces, cuando dicen que cuando Arabia Saudita quiere incrementar las cuotas de producción, lo que hace es abrir un poquito más el grifo, porque es muy fácil. Y de paso tienen petróleo liviano. O sea, un petróleo que es fácil de transportar, de manejar y es fácil de refinar y tiene poco contenido de azufre. Entonces, imagínense, yo tengo un pozo en el desierto, lo perforo y aquí tengo un balancín, que es un balancín cuando tú tienes balancines, son pozos relativamente nuevos que con un bombeo sencillo, tú sacas el petróleo. Entonces, imagínense aquí tener un pozo aquí en el medio del mar con una plataforma. O sea, es mucho más complicado, por tanto es mucho más caro explotar el petróleo del Mar del Norte. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Le conviene a Reino Unido explotar su yacimiento o comprarle petróleo a Arabia Saudita? ¿Qué piensan ustedes? Comprarlo, ¿Por qué? más económico. ¿Segura? Eh, ya me hizo dudar, ya. Eso es lo que quería. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ya se me olvidó la pregunta, vuélvala a hacer, profe. Si es más fácil sacar el petróleo aquí en los yacimientos de Arabia Saudita que en el Mar del Norte, ¿no le convendrá más a Reino Unido comprar petróleo a los sauditas que explotar el petróleo que tiene en sus aguas? ¿Qué creen ustedes? Yo digo que sí, Bueno, es más barato. en mi opinión, digo que por una parte sería bueno que exploten las de ellos, Ujú. porque, o sea, no están dando un costo tan alto, porque en el que van a comprar tienen un costo fijo. Y en Ujú. los que ellos van a explotar, ellos van a hacer un cálculo cuánto van a gastar en todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Pero por lógica las ganancias le quedan a ellos. Ujú. Bueno, Entonces yo digo que yo un digo que 50-50. 50-50. ¿Alguien da más por ahí? ¿Otra opinión, por favor? Ok, ok, yo pienso que es más caro porque hay que traer, ya hay que poner una plataforma, hay que buscar vamos a explicarte. Ya es, como dice, usted me dijo que el otro lado está más suave el Sí, es más petróleo, suave. que Sí, sí. tiene azufre, y entonces acá puede ser que salga más porcentaje, más difícil. Ok. Bueno, en estos casos no hay una respuesta única. ¿Quién más? Ajá, y si este país invierte, o sea, tiene que hacer una inversión considerable en maquinaria para, o sea, para explotar este petróleo, pero ya, sabe, eso ayuda a toda la producción del país, o sea, ya va a tener su propia fuente, pero la inversión que tiene que hacer es muy grande. Es muy grande, correcto. ¿Alguna otra opinión, por favor? Es como lo que decía mi compañera, la inversión es grande, pero es una inversión que le va a ayudar mucho a la región, o sea, al país, y Ujú. no es que la van a estar haciendo a cada rato. Ok. Bueno, la respuesta a todo esto depende de las circunstancias. Vamos a ver qué pasa. ¿Escucharon hablar de la Guerra del Golfo? Operación Tormenta del Desierto en los años 90, principios de los años 90. ¿No escucharon hablar de eso? Bueno, ustedes no habían nacido cuando eso. Yo estaba chiquito cuando eso. En los años 90 pasó
que Irán e Irak habían venido de una guerra de desgaste que fue durante los años 80. Prácticamente toda la década de los 80, Irán e Irak estuvieron peleando. ¿Qué pasó? Irak le pidió mucho dinero prestado a Kuwait y Kuwait le prestó un montón de plata a Irak. Cuando Saddam Hussein, que en paz descanse, se dio cuenta que le debía tanta plata a Irak, que Irak le debía tanta plata a Kuwait, decidió que era mejor invadir Kuwait para apoderarse de los yacimientos de petróleo de Kuwait y no tener que deberle plata, no pagarle nada. Y argumentó que en un principio eso fue una provincia en reclamación de, de un imperio que hubo en la antigüedad. Esos fueron sus argumentos. En esa época, el precio del petróleo estaba en $8 el barril. Entonces, cuando el petróleo está a ese precio de $8 el barril, los países de la OPEP, que es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, pueden mantener tranquilamente sus niveles de producción por cuanto sus costos de producción son inferiores a ese precio. Entonces, en el Mar del Norte, el costo de producción es mucho mayor que en cualquier país de la OPEP. ¿Por qué? Porque los países de la OPEP sacan el petróleo de la tierra, no lo sacan del mar. Entonces, en consecuencia, mejor dicho, cuando digo que no lo sacan del mar, quiero decir que no tienen plataformas petrolíferas en el mar, sino que la mayor parte están en campos que están asentados sobre tierra seca. Entonces, el costo de producción en la OPEP es mucho menor que en el Mar del Norte. Y de paso, los países de la OPEP en general tienen mejores reservas. Y en general, los pozos de los países de la OPEP pueden botar una mayor cantidad de barriles de petróleo que un pozo del Mar del Norte. Por ejemplo, mientras un pozo saudita puede botar 20.000 barriles de petróleo liviano al día, que de lo que son 20.000 barriles de petróleo. Recuerden que un barril son 42 galones, o sea que eso es mucho, 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 mucho. Un pozo del Mar del Norte puede producirte 200. O sea, que hay una diferencia abismal entre la productividad de un pozo saudita y los costos de producción de petróleo en Arabia Saudita, por ejemplo, o en cualquiera de los países del Golfo o de la OPEP. Entonces, cuando ese precio llega a $8 el barril, hay muchos países que deciden que no pueden y que se retiran. De hecho, en los años 80, cuando se dio ese fenómeno, esa guerra del Golfo, el presidente se llamaba George W. Bush. Y mejor dicho, George, bueno, pero fueron unos Bush que fueron padre e hijo. George Bush el viejo y después George Bush el hijo fue presidente unos años después. George Bush padre era, porque ya falleció, era inversionista en el petróleo también. Ellos son texanos, la familia Bush son texanos. Entonces, él era vicepresidente de Estados Unidos cuando el presidente era Ronald Reagan. Entonces, a él le tocó comenzar una misión internacional diplomática conversando con los países árabes para tratar de que bajaran la producción petrolera y trataran de subir el precio del petróleo porque el costo de los texanos estaba por debajo del precio, estaba por encima del precio del mercado y por tanto estaban perdiendo plata y lo estaba forzando a retirarse del mercado. Por supuesto que no le hicieron caso y bueno, con la invasión el precio del petróleo subió y los texanos pudieron recuperarse un poco y no salir del mercado. Entonces, cuando el costo de producción de petróleo en el Mar del Norte es superior al precio del mercado, es mejor que se lo compremos a los sauditas. Pero hoy en día, que está en $96 el barril, si yo tengo un costo de $33, $34, tengo un diferencial de $60 que me permiten hacer esas inversiones, producir mi petróleo y lo tengo cerquita de mi mercado y no tengo que comprárselo a los sauditas, porque también los árabes en algunas oportunidades han utilizado el petróleo como un arma política. No te vendo petróleo y ponen a los demás, los ponen contra la pared porque se quedan sin combustible. Entonces, la OPEP, u OPEC por sus siglas en inglés, es un ejemplo de cartel u organización cuyo fin es intervenir en el mercado petrolero mundial para mantener los precios. Y en la OPEC tenemos 13 países. Tenemos Angola, Argelia, Arabia Saudita, que es el principal productor de petróleo de la OPEP,
la República del Congo, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea Ecuatorial, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela. Entonces, aquí el principal productor y exportador es Arabia Saudita de este grupo. Luego tenemos, bueno, a Irán, Irak, Kuwait y los Emiratos. En general son las monarquías del Golfo los principales productores de petróleo de la OPEP. Venezuela, que fue un actor importante en el mercado energético mundial, ya hoy es un actor de segunda categoría. Ya ni siquiera figura entre los principales exportadores de petróleo del mundo por muchas razones que todos conocemos. Entonces, vamos a ver ahora quiénes son los principales productores de petróleo hoy en día. Sorpresa, Estados Unidos de América, que se cansó de depender de las importaciones, que se cansó de que en los 70 lo boicotearon y no le vendían petróleo, que se cansó de tantas cosas, comenzó a explotar su yacimiento. Se aprovechó del boom en el precio del petróleo y comenzó a darle duro a su yacimiento. Hoy en día Estados Unidos de América es el principal productor mundial, con 16.6 millones de barriles por día. ¿Cuánto consumirá? No sé actualmente, pero a este ritmo que va a Estados Unidos de América va a ser un exportador de petróleo. Arabia Saudí, 11 millones de barriles por día. Mira pues, Rusia o Federación Rusa, 10.9 millones de barriles por día, con un 12% del mercado mundial. Canadá, mira, Canadá, un país bastante grande pero despoblado, 5.4 millones de barriles por día. Le vende una parte a Estados Unidos. Fíjate que aquí, por ejemplo, no figura México. México fue un importante productor de petróleo, ya hoy en día no. Irak, con 5.4 millones por día. China, los Emiratos Árabes Unidos, con 4 millones de barriles por día. Y tienen una población como de 1 millón de habitantes, los Emiratos. O sea que tienen mucha plata los Emiratos, porque Arabia Saudita tiene mucha más población. Irán, 3.7 millones. Y sorpresa, Brasil. Por Sudamérica apareció Brasil con 3 millones de barriles por día. Y Kuwait con 2.17 millones de barriles por día. Entonces vemos aquí que el peso de estos países, Rusia, Irak, Emiratos, Irán y Kuwait, es bien importante en el mercado petrolero mundial. Por tanto, la OPEC sigue siendo fuerte en el mercado petrolero mundial. Y un barril de petróleo son 42 galones, aproximadamente 159 litros. Entonces, hemos hablado de que esta guerra de Rusia, hay gente que dice que esta guerra de Rusia no nos afecta a nosotros, que Ucrania está muy lejos. Pues no. Como dice aquí este comentario, por la importancia de Rusia como productor de petróleo y otros productos como el gas natural y como el trigo, la invasión a Ucrania ha traído una factura muy cara a Panamá por el tema de los combustibles. El año pasado, a estas alturas del año, el combustible estaba en 80 centavos el litro, perdón, la gasolina de 95. Hoy en día, aunque ha bajado, está en 1,8, pero estuvo a 1,60, o sea, estuvo al doble que hace un año. Entonces, esa ha sido la factura que hemos pagado en Panamá por una guerra que está bien lejos de nosotros, porque lamentablemente no tenemos petróleo en Panamá. Somos un país que tiene que importar petróleo, que como referencia usamos el WTI, que es el West Texas International, que este es el precio del día de hoy, $90 por barril aproximadamente. Entonces, bueno, en el mundo globalizado pasan estas cosas. El petróleo Brent, la cesta Brent, que es la cesta del Mar del Norte, está en 96,33 y la cesta de OPEC en 94,5. Esta información la tomé, por ejemplo, de la cesta de OPEC, de la página de OPEC, y esta Brent creo que del Instituto Internacional de Energía y el precio del WTI. Ahí son precios que ustedes pueden ver todos los días. Entonces, tenemos un petróleo a un precio muy alto en comparación con hace 30. Se cortó. No, esta clase está grabada. Yo estaba grabando la clase. Vamos a ver si... Ok, es que me tengo Tiene que retirarse. No, igual estamos por terminar ya. ¿Ok? Ok. Buen día. Entonces, buen día. Sí, ya falta poco ya por terminar. Entonces, durante varias décadas del siglo XX, buen tiempo, Arabia Saudí dominó la producción mundial de petróleo, pero Estados Unidos de América, a punta de tecnología, logró superarlo. Algo que parecía increíble, pero sucedió. Bueno, es que Estados Unidos tiene una gran experticia en producir petróleo. Estados Unidos fue el primer productor de petróleo, el primer
país en explotar petróleo. Desde el siglo XVIII, desde 1860 más o menos. Esto le permitió a John Davison Rockefeller ser el hombre más rico de todos los tiempos cuando logró un imperio llamado Standard Oil, que es la madre de las grandes compañías petroleras norteamericanas de hoy en día, como la Texaco, como la ExxonMobil, y pare usted de contar, entre otras más, ahorita se me olvida, pero cierto es que del Standard Oil salieron 7 petroleras que son grandes petroleras a nivel mundial. Ahora, ¿cómo hizo Estados Unidos? Bueno, a punta de tecnología. Entonces, en principio, las ventajas comparativas suelen ser por razones naturales, pero la tecnología ayuda a superar estas brechas. ¿Qué pasó? Que los pozos petroleros tienen un envejecimiento natural. Estados Unidos tiene más de 150 años plantando petróleo. En Pensilvania, en Texas, en Oklahoma, en todos esos estados. Son pozos viejos ya. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la presión natural de los pozos va mermando. Entonces, cuando llega a cierto nivel la presión, hay que poner un balancín, que es una bomba de pistón que, bueno, que te saca ese petróleo. Pero llega un momento que ya ni siquiera los balancines te pueden hacer eso. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, aplican el fracking o fractura hidráulica para aumentar la producción de los pozos. Le metes agua y esa agua te comienza a fracturar las capas internas de la tierra y le da más presión a los yacimientos. También puede inyectar... Petróleo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Petróleo. Sí. Entonces, tú le metes agua a los yacimientos y lo que hace es que incrementas ¿cómo se llama? Lo que hace es que incrementa la presión interna de los pozos y lo puedes sacar. También puede inyectar vapor, o puede inyectar gas natural también. Entonces, aplica técnicas como el fracking durante los primeros, la década pasada, la década de 2010, comenzó a meterle fracking a los pozos, que es una técnica dañina para el medio ambiente. Es una técnica muy vieja que más bien se había ido descartando porque es más barato comprar petróleo de fuera. Cuando llegaron a esa coyuntura, que era muy caro traerlo de fuera, vamos a aplicar fracking, que es una técnica vieja para recuperar el potencial de producción de los pozos que están en declive. No es que no tienen petróleo, es que es muy caro sacarlo. Entonces vamos a meterle agua para que esa agua te ayude a darle presión a los yacimientos y podemos sacar petróleo. Y me preguntaste qué hago con petróleo. Sí, es que el petróleo no viene purito, el petróleo viene en un flujo multifásico. Tienes agua, tienes barro, tienes gas natural, tienes un poco de sustancia. Entonces, cuando tú lo sacas, eso es un flujo multifásico y tú lo separas. Entras en el proceso de separación para separar el agua del gas natural, del petróleo, del barro y otros minerales. Entonces, ahora, cuando uno comercia es con el fin de tener una ganancia. Entonces, este tópico que se llama las ganancias del comercio. Las ganancias del comercio internacional ocurren cuando el precio mundial supera el precio de venta en el mercado nacional. Entonces, vamos a suponer Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos, porque bueno, es un país que es un actor clave y sigue siendo el país que lidera la economía mundial hasta ahora. Boeing exporta aviones. Y cuando uno escucha hablar de aviación, por ejemplo, Panamá es un gran cliente de Boeing, Copa opera exclusivamente con Boeing 737. ¿Y por qué Copa opera con Boeing 737? Diversas razones. Copa Airlines ha estandarizado sus aviones que sean Boeing. ¿Por qué? Porque si tengo un solo tipo de avión, es más barato capacitar a los mecánicos. Pero si yo tengo Boeing, tengo Airbus, tengo Embraer, tengo que tener un mecánico especializado en cada tipo de avión. Entonces, eso no es eficiente. Entonces, si tengo un solo tipo de avión y un solo modelo, yo estandarizo las piezas, estandarizo los servicios, los reportes, todo. Entonces, es mucho más fácil cuando yo tengo un solo tipo de avión que si tengo varios modelos y varios fabricantes. Entonces, Boeing es un gran exportador de aviones porque su costo de producción es inferior al precio mundial. Si el costo de producción de Boeing fuera mayor que el precio mundial, Boeing hubiera desaparecido. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que esta es la recta de oferta y esta es la recta de demanda. Cuando el mercado está en equilibrio, se logra
este punto que está acá, se da un precio de equilibrio. Entonces, vamos a suponer que la demanda de aviones en Estados Unidos está cubierta. Pero si la capacidad de producción de Boeing es mucho mayor que la demanda doméstica o la demanda interna, bueno, ¿y qué hago con el montón de aviones que tengo por acá? Vamos a venderlo fuera. Resulta que en este caso, mientras el precio de venta interno es de 100 millones de dólares por un avión, en el mercado mundial es de 150 millones de dólares. Entonces, tú tienes estas ganancias que están acá representadas por este triángulo. ¿Por qué? Porque sencillamente abastezco el mercado interno. Me queda una capacidad productiva que no la puedo colocar en el mercado interno, la coloco en el mercado mundial, la vendo a mejor precio, tengo ganancia. Y ojo, en el mercado interno también tengo ganancias, pero en el mercado internacional tengo ganancias superiores. Entonces, bueno, abastezco mi mercado interno y exporto. Listo. Y los chinos son expertos en esto también. Los chinos tienen un costo de producción muy bajo, vendo barato en mi mercado interno y después exporto. Y cuando exporto tengo mejor precio y tengo muchísima plata. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Estoy ¿Alguna claro. pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, esto es desde el punto de vista del exportador. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista del consumidor cuando yo quiero importar? Vamos a suponer que este es un ejemplo con bien manufacturado. Aquí dice que son camisetas. Si yo con mi producción nacional quiero tener el equilibrio de mi mercado, ese equilibrio se alcanza a este precio, a un precio de $8 por camiseta. Con $8 con camiseta, por camiseta, mis consumidores pueden comprar, por ejemplo, 40 millones de unidades. Pero si yo logro conseguir un productor en China o en la India que me dé mejor precio y después de pagar, adquirir el producto, pagar el transporte, el seguro y todos los derechos arancelarios, los derechos de importaciones, yo logro colocarlo en las tiendas en $5, que sería el precio internacional. Entonces, en lugar de producir internamente a un precio mayor, me voy a tomar como precio el precio internacional. Entonces, es más barato traerlo y mis consumidores, en lugar de comprar 40 millones de unidades, pueden comprar 60 millones de unidades. Entonces, cuando un país observa que el precio internacional de un bien es menor que su costo interno de producción, le sale mejor importar. Pero esto, por supuesto, ojo, esto hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que esto hay que verlo con mucho cuidado? Hola. ¿Están vivos? ¿Sí? No sé por qué, no sé por qué. Porque depende del bien. Por ejemplo, si son camisas, son pantalones, si son automóviles, no son productos, por ejemplo, la ropa es un producto de primera necesidad, ciertamente. Los calzados, sí, primera necesidad. Pero ¿qué es más importante? ¿Tener ropa o tener comida? Comida, obvio. Comida. Entonces, por supuesto, para Panamá, que es una nación especializada en la logística y en el comercio, de repente no es tan rentable tener fábrica de zapatos. Bueno, vamos a traer zapatos de Colombia, vamos a traer zapatos de Brasil. Si trae un zapato, si el precio de los zapatos en Colombia es más barato que en Panamá, vamos a traerlos de Colombia, vamos a traerlos de Brasil, vamos a traerlos de Italia si se diera el caso.
No, que los colombianos no nos quieren vender zapatos. No hay problema. No nos vamos a morir por no tener zapatos nuevos, ¿cierto? Pero en el caso de los alimentos sí es importante. Porque si, fíjense lo que ha pasado a nivel mundial con la guerra de Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, que es una agresión. Una agresión. Imagínense ustedes, por ahí estos días vi por ahí un comentario por ahí que decía, si Simón Bolívar estuviera vivo, ¿de qué lado estuviera? ¿Estuviera del lado de Rusia o del lado de Ucrania? O sea, ¿cuál es el alegato de Putin? Quiere reconstruir la Unión Soviética. Ucrania fue un territorio de la Unión Soviética, pero se independizó, hijo, hace 100 años atrás, quédate quieto ya. Es como que llegara entonces ahorita el rey de España y convenciera al ejército español de que tiene que reconquistar América. Una locura, ¿cierto? Eso hoy en día es una locura. Entonces, en el caso de los alimentos, hay alimentos que puedes importar y alimentos que no. Por ejemplo, Panamá es bueno para producir manzanas. ¿Qué creen ustedes? No. No. ¿Quién es bueno produciendo manzanas en América? Y uvas. Ese tipo de frutas de clima templado. ¿Qué países pueden producir? Dígame, que no escucho, Vanessa. Manzanas, Chile. Ajá. Argentina también es bueno produciendo manzanas, uvas. Entonces, por eso que vemos aquí que las manzanas vienen de Chile y las uvas vienen de Chile, vienen de Argentina. O vienen algunas manzanas de California. Perfecto. ¿Qué vamos a producir acá? Piña, que somos buenos produciendo piña. Limones, naranja. ¿Mm? ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, ¿qué pasa si Chile no nos quiere vender manzanas? No hay problema, comemos piña, comemos mango, comemos guineo. Ya está. ¿Ve? Ahora, si dejáramos de sembrar piñas para traerla de Costa Rica, bueno. Somos buenos en piñas, ¿para qué la vamos a traer de Costa Rica? No tiene sentido. ¿Cierto? Somos buenos produciendo carne, ¿para qué la vamos a traer de Nicaragua? No tiene sentido. ¿Verdad que sí? Y si de repente los costos de Panamá fueran un poquito superiores a los de otros países en ciertos alimentos básicos, es mejor producirlo aquí en Panamá. ¿Saben por qué? Porque estamos blindados y garantizamos que nuestro pueblo coma 3 veces al día. En el caso del arroz, que es un producto fundamental en la dieta local, el consumo de arroz aquí en Panamá es bastante alto. Es más o menos, yo estuve revisando las estadísticas, creo que está en 10 libras por persona al mes. O sea, una cosa fuerte. Y hay que traer el 50% que traerlo importado. Entonces, en ese rubro hay que tener mucho cuidado. Si sabemos que somos grandes consumidores de arroz, habría que incentivar la producción nacional, así sea más caro que traerlo de Guyana. Porque imagínate que hay una gran sequía en Guyana y no podamos ya comprarle arroz a los guyaneses. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nos quedamos sin arroz. Continuamos por acá. Entonces, nada de esto es absoluto. Todo esto está sujeto a diferentes matices. Ahora, si de repente llega un día en que, mira, ¿sabes qué? Producir arroz en Panamá no es rentable, vamos mejor a producir maíz y exportar maíz. Bueno, habría que ver de dónde se trae ese arroz que tenga la calidad que nos gusta y todo lo demás. Y por último, tenemos este tema que es de los salarios relativos. Que esto es una de las cosas que genera cierta polémica en el comercio internacional. Y se refiere a la comparación de los salarios contra el poder de compra de cada país. Aquí tenemos un ejemplo sencillito. En algunos rubros, $1 en Panamá rinde más que ese mismo dólar en Estados Unidos de América. En algunos rubros. Por ejemplo, pagar una carrera de taxi en Panamá es mucho más barato que en Estados Unidos. Comerse una comida en un restaurante módico es mucho más barato en Panamá que en Estados Unidos. Fíjense aquí este otro ejemplo que está acá. El precio de la carne, un promedio, en Estados Unidos, es de $26,38 por kilo. ¿Qué les parece eso? ¿Barata o cara?
Carísimo. Ok, y aquí puede estar en $9 más o menos. Tal vez un poquito menos. Tal vez exageré yo con ese precio. $9 por kilo. Ajá. ¿Cuánto es el salario mínimo en Panamá? El mínimo minimorum. 595. ¿595 qué? ¿595 el salario mínimo en Panamá o 600? Entonces, si el salario mínimo en Panamá es $600 mensuales, sin los descuentos, bueno, los descuentan un montón de plata, con ese salario mínimo un trabajador puede comprar 66 kilos de carne. Una persona que trabaje 48 horas por semana en Panamá, que es lo que indica la ley panameña, que son 48 horas de trabajo. Si una persona en Estados Unidos que te gana el mínimo ahorita, que anda en $15 por kilo, ustedes agarran, multiplica 15 por 48 y lo multiplican por 4, le da $2.880. Pero cuando yo saqué la cuenta, lo redondeé fue a 40 horas por semana, eso te da $2.400 por mes. Si una persona allá te gana $2.400 por mes, puede comprar 90 kilos de carne. Entonces, su salario relativo es mayor. Por supuesto que este es un ejemplo muy simple, porque cuando, las cosas son mucho más allá. Hay que sacar una cesta de consumo, una cesta básica que también incluye la vivienda y todo lo demás. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista tan simplificado, el salario relativo en Estados Unidos de América es mayor que en Panamá. Entonces, si de repente hay una persona que te puede ganar $2.000, pero $2.000 en Estados Unidos no te rinde como aquí en Panamá. Aunque puedas comprar más carne, sí, pero entonces resulta que la vivienda es más cara, resulta que todo es más caro. Entonces, no es tan fácil. Estos conceptos ayudan a construir los modelos, a estudiar las cosas, pero tampoco son verdades absolutas. Sí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud? Vamos a dar por concluida esta grabación entonces para publicar el video en YouTube y les comparto el enlace.